Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pesar de que los datos ofrecidos por las autoridades señalan que la educación en Honduras ha tenido mejorías, algunos sectores manifiestan que existen grupos empeñados en que la actual administración no tenga éxito en esta materia, a la cual aseveran que están priorizando con el fin de sacar del atraso a un país que, de acuerdo a estudios, la pobreza priva a miles de niños y jóvenes a acceder al pan del saber. El secretario de Estado en los despachos de Educación, Daniel Esponda, manifestó que Honduras muestra un avance tecnológico en su sistema educativo y que al lado se trabaja con el objetivo de reparar alrededor de 6.000 escuelas, aunque precisa que recibieron 12.000 centros educativos destruidos. En ese sentido, enfatizó, ningún país de la región en toda la historia ha reparado 3 escuelas por día como promedio, por lo cual, dijo, debemos sentirnos orgullosos de lo que hace el gobierno hondureño. No obstante, la situación en algunas escuelas no sería la mejor, ya que las tomas y manifestaciones por parte de los maestros se traducen en un retraso para el desarrollo de la educación en Honduras. Por ello, distintos analistas consideran que estas acciones por parte de educadores serían debido a que se rehúsan a retornar a las aulas de clase y mantenerse en la comodidad que les dieron las clases virtuales tras la llegada del COVID-19. Para evitar más situaciones como estas, la Secretaría de Educación creó una nueva aplicación con la cual busca conocer al final del año cuántos estudiantes y profesores asistieron a las escuelas, además de cuántos alumnos hicieron o no las tareas asignadas. Sin embargo, diversos estudios por parte de la sociedad civil muestran un panorama sombrío para las escuelas y colegios de Honduras, pues hay más de 1 millón de niños que están fuera del sistema educativo. Esto no solo durante el año 2022, es un rezago histórico, mencionó el director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Denis Cáceres. Entre las razones que precisó para que este número de menores no lleguen a las aulas serían la pobreza, que impacta directamente en si el estudiante llega o no al centro educativo. El miembro de la ASJ señala que el 95% del presupuesto asignado a educación es para el pago de salarios y que se requiere de alrededor de $3.000 millones para reforzar o reconstruir las escuelas o colegios dañados, el doble del presupuesto asignado a dicha cartera ministerial. La UNESCO señala en promedio que Costa Rica invierte unos $4.000 al año por cada estudiante, muy por encima de los casi $1.000 que invierte Honduras por sus estudiantes, pese a que el país es el segundo que más dinero inyecta a la educación. Los resultados no son los esperados, concuerdan varios expertos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si vas a salir de tu casa, puedes sintonizar la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Corredor Central 93.5 y 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar del sistema educativo público de Honduras. ¿Cuál es la verdadera situación del país? Pasó la pandemia, ya hay 1 año y 2 meses del actual gobierno. Hoy vamos a hablar con las autoridades de educación para que nos digan, le cuenten al pueblo y le respondan a la población hondureña qué han hecho, qué están haciendo y qué esperan hacer en lo que resta de este gobierno de Xiomara Castro de Celaya. El titular de la Secretaría de Educación, lo escuché muy temprano que había andado el fin de semana en diferentes sectores del país, pero ya está aquí en Tegucigalpa con nosotros el señor ministro Daniel Esponda. Ministro, ¿cómo está? Bien, buenos días, Raúl, un gusto poder compartir con usted. Deme la mano, hombre, ya le subió porque es ministro. Ya que estábamos lejos. No, hombre, a mí no me ha subido nada. Yo sigo siendo el mismo que venía haciendo siempre. Eso, nosotros no cambia. La única diferencia es que hoy me toca usar traje todos los días. Casi. Sí, y me gustó hallarlo ahí a usted y al muchacho que me imagino venían de algún lado, el conductor, no como es en montón, diputados que quieran andar en Prado, compren. Devuelvan las Prados, vendan esas Prados, devuelvan esas Prados. Me gustó también que Marlon Ochoa, el de la DEI, el de la SAR,
Ahí lo vi al muchacho en un carrito, así debe ser. El funcionario que quiera andar en una Prado, cómprela. Eso es lo que debe hacer. Ministro, bienvenido. Sí, es. Bueno, nosotros somos funcionarios que venimos del seno del pueblo y para nosotros eso de andar un séquito de personas, escolta y eso no. Aquí lo más importante es que bueno, el sistema educativo está avanzando. Lógicamente los procesos en la Secretaría de Educación o en cualquier parte del mundo, ¿no? Los temas educativos siempre llevan todo un proceso. Lo decíamos cuando éramos directivos magisteriales y lo decimos hoy que somos ministros. Este es un tema de el avance o el desarrollo del sistema educativo. Es un proceso, la reforma y la refundación del sistema educativo no es un decreto. En realidad es un proceso que obedece a identificar las necesidades de la población, las falencias del sistema educativo público para poder generar estrategias que nos permitan avanzar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Bienvenido. Está aquí también el Juan Carlos Cuello, es el director de contrataciones escolares. ¿Usted es ingeniero? Mario Rodríguez. Sí, es Mario, es que Juan Carlos está enfermo. Ah, ok. Don Mario Rodríguez. Mario Rodríguez. ¿Usted es de encargado, construcciones Mario? escolares, administrador de los sistemas. Administrador. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Mire, el tema de Mario es uno de los temas más sensibles que tenemos en la Secretaría. Y el de las plazas docentes, ¿verdad? Que el país tiene más de 12 años de no crear una estructura presupuestaria nueva. Tenemos la misma cantidad de profesores del gobierno del presidente Zelaya y lógicamente la población estudiantil. ¿Repite eso? Si tenemos la misma cantidad de profesores del gobierno del presidente Zelaya con una población estudiantil que ha crecido casi en 500 millones. O sea, no fueron me está hablando desde junio del 2009. Desde junio del 2009, la última vez que se crearon estructuras presupuestarias fue precisamente entre el año 2008 y 2009, antes del golpe de Estado. Eso es para que el pueblo entienda que en el presupuesto de educación se colocó dinero para contratar maestros. Sí, exacto. Entonces no hay estructuras presupuestarias nuevas. Por ejemplo, en Honduras todavía tenemos, hoy en la actualidad, van a ir a clases niños y niñas a más de 8,000 escuelas entre uni y bidocentes, de las 23,000 que tenemos en el país. Es decir, que y por otro lado, los gobiernos anteriores, estuvimos el fin de semana en el departamento de Copán, junto al presidente de la Comisión de Educación, la diputada Isis Cuellar, la gobernadora y el alcalde de Copán Ruinas, que es un alcalde muy comprometido con el tema educativo, y fuimos a oficializar el Centro Superación Maya Chortí. Es decir, que ese colegio comenzó a funcionar, nunca le crearon las estructuras presupuestarias, ni tampoco lo habían oficializado, que es uno de los problemas graves que tenemos. Le doy un ejemplo sencillo. La semana pasada nos hicieron un gran escándalo porque unas madres de familia se tomaron la carretera que conduce del Tegucigalpa a Danlí. ¿Y cuál es el problema que hay ahí? Que la escuela la pasaron a centro básico, es decir, que había que mandar profesores para las clases de tercer ciclo. Nunca se crearon las estructuras presupuestarias y hoy tenemos una enorme matrícula. Y entonces eso es uno de los problemas. Y además de eso, el tema de la infraestructura, que nosotros estamos claros que es un problema grave que estamos atendiendo. Precisamente por eso está aquí el ingeniero Rodríguez. Hoy tenemos una herramienta en la Secretaría de Educación que nos puede decir las condiciones de los centros educativos a nivel nacional sin ningún problema. Eso tampoco lo teníamos en el pasado. Y mire, volviendo a la visita que hicimos a Copán, junto al Instituto Nacional Agrario y actividades que hemos hecho con el IP, de los 17,000 y pico de planteles escolares que tenemos en el país, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Educación teníamos escrituras de menos de 3,000. O sea que la mayor parte de las escuelas de Honduras están construidas en predios de terceros y no están a nombre ni de la Secretaría de Educación ni de las corporaciones municipales. Desde la Dirección de Construcciones Escolares, con ayuda del compañero Castellanos, que es el presidente de Lambón, y todas las corporaciones municipales, Magelina y el IP, hemos venido escriturando escuelas. Y mire, eso también es un grave problema, porque tenemos algunos recursos de financiamiento externo de algunos cooperantes, pero si el predio de la escuela no está a nombre del Estado de Honduras, ya sea la alcaldía, ya sea la Secretaría de Educación, definitivamente no podemos invertir. Eso es una de las restricciones que hemos tenido. A pesar de ello, con fondos propios de la Secretaría de Educación, sí hemos hecho intervenciones, pero estamos en el proceso de escriturar. Realmente la crisis del sector educación, no solamente la parte pedagógica,
sino también el tema administrativo ha sido muy fuerte. ¿Cuáles son los avances? Ya lleva 1 año, 2 meses el gobierno. ¿Cuáles son los avances que ha tenido el sistema educativo hondureño con respecto a cómo lo encontró? Y me dice usted que desde el 2009 no hay contratación de maestros. Sí, no hay plazas nuevas. Bueno, mire, uno de los principales avances es haber aumentado la matrícula el año anterior. Y este año vamos con muy buen suceso también. Además de eso, los índices de retención en el sistema educativo. Nuestro índice de deserción no llegó ni siquiera al 4%, que eso para nosotros es valioso. ¿A qué obedece eso? A que la Presidenta de la República ha establecido nuevamente los programas sociales que fueron muy exitosos en el gobierno del presidente Zelaya y que ha profundizado algunas otras políticas. El tema de la matrícula gratis. Recordará usted que uno de los elementos más importantes para tener una buena retención de la cantidad de estudiantes matriculados en el sistema es el financiamiento de los centros educativos a través del programa de la matrícula gratis. El año pasado entregamos alrededor de unos 358 millones de lempiras y este año vamos a hacer entregas de alrededor de unos 700 millones. Y por ahí, una de las dinámicas nuestras en la Secretaría de Educación es, de lunes a viernes, generalmente estamos en el despacho atendiendo los temas administrativos, pero los fines de semana nos vamos al interior del país a visitar las escuelas. Y cuando podemos estamos permanentemente conversando con las madres y los padres de familia, los niños y los docentes, lógicamente. Y fíjese que allá en Copán nos decían el fin de semana, y que es totalmente válido los directores de algunos centros, sobre todo los que son unidocentes, que la matrícula no es muy grande, entonces el porcentaje de recursos de la matrícula gratis no es tanto, que nos decían, bueno, le solicitamos que por favor solo nos hagan un desembolso para no estar haciendo mucho trámite administrativo. Eso para nosotros es positivo, porque hoy la Secretaría de Educación es una Secretaría de Educación muchísimo más cercana a los centros educativos, que es una cosa casi paradójica, ¿verdad? Los ministros que teníamos anteriormente, a lo único que iban a las escuelas era hacer shows. Y hoy nosotros estamos llegando a... Bueno, imagínense que la semana pasada fui personalmente a un centro educativo a resolver un tema de plazas docentes y enviamos a los profesores. Atendimos la crisis ahí en la calle y al día siguiente ya teníamos los profesores en el centro educativo, lógico. Y esto yo lo debo decir con total solvencia, Raúl. El Partido Nacional no descansa para boicotear nuestro gobierno. Los nacionalistas lo han estado boicoteando directamente al Ministerio de Educación y al ministro. Por supuesto. ¿Qué le han hecho? Mire, le voy a dar ejemplos de cosas que prácticas y concretas. Allá, hoy está de moda hablar de educación, ¿verdad? En los medios de comunicación. Tenemos una escuela allá en las Fuerzas Unidas que hicieron un gran escándalo porque unos niños estaban recibiendo clases abajo del salón de clases. Perdón, abajo de un árbol, porque supuestamente no había escuela. Y es cierto, cuando van las cámaras y los enfocan, se miran un montón de niños recibiendo clases abajo de un árbol. Pero si hubiesen enfocado la cámara 15 grados a la izquierda, se hubiesen dado cuenta que la escuela la estábamos reparando por completo. ¿Dónde fue eso? En las Fuerzas Unidas, aquí arriba, subiendo a la nueva capital. Pero además de eso es que hay una mala gestión del director que entendemos que tiene su afiliación política también, ¿no? ¿Quién es? El profesor se llama... Ahora, deme los nombres. Byron Lira. Deme los nombres de los maestros de afiliación nacionalista que le están haciendo la campaña. Mire, le voy a dar un ejemplo sencillo de la que fue directora departamental de Comayagua y que fue jefa de escalafón. Se me escapa el nombre ahora, Miriam Ochoa. El partido de ella fue el que derogó la ley de 1980 del INPREMA. Y hoy en las asambleas donde mandamos a socializar la ley del INPREMA, ella pidiendo que devolvamos la ley, que volvamos a aprobar la ley del 80. Miriam Ochoa. Miriam Ochoa, sí, entonces, mire, está cargada de una doble moral las actividades de esta gente porque están pidiendo que hagamos lo que ellos no hicieron o lo que ellos destruyeron. Mire, es una cosa que a mí me ha dejado anonadado, ¿verdad? Por otro lado, docentes que decían que había que luchar por el estatuto, que aquí, que allá, hoy andan invocando la Ley Fundamental de Educación y bueno, hay varios reglamentos de la Ley Fundamental que ya derogamos para poder hacer los concursos. Ve usted el conflicto del técnico Honduras, por ejemplo, que en realidad ahí no hay mayor conflicto. Un grupo de profesores
Y esta es la otra cosa también, Raúl. Es cierto que usted, bueno, eso se lo escuché a usted mismo en la radio, que usted después de salir de ministro de Educación, quiere ir a ser director del Instituto Técnico Honduras. Me acordé cuando yo fui ministro secretario privado, pues no me regresé a ser director de HRN. Dije yo, escucha, responda más vivo que yo. Miren, en primer lugar, se lo digo así, económicamente, en las condiciones que está ahora, ser director de un centro educativo como el Técnico Honduras no es muy rentable. En segundo lugar, yo no concursé para ser director. La otra cosa es que el profesor Nelson Calix es el director del centro y está enfermo. Si no está viendo, le envío un saludo. Tiene una licencia por enfermedad. Y los compañeros que están ahí, que ese es el otro tema que le iba a plantear. Este año varias organizaciones magisteriales van a elecciones internas, a cambiar a los presidentes. Y lógico, las oposiciones internas de las organizaciones magisteriales quieren sacar ventaja y provecho de todo lo que está ocurriendo. Mire, esos compañeros están invocando un reglamento de la ley fundamental que ya derogamos. Y hay 4 compañeros que concursaron, que están adentro del centro educativo. Voy a buscar aquí los lugares porque de verdad le digo que a mí me genera un poco de hasta gracia. Mire, la profesora que se nombró tiene el lugar número 8 del concurso para directores de centro. Uno de los que está adentro tiene el lugar 61. Quiere decir que esta profesora le lleva 58. ¿Uno de los que está protestando? Sí, pero a él no lo he visto mucho. El que le sigue tiene el lugar número 66 de concurso. Y el que le sigue tiene el lugar número 86. Y el que encabeza las protestas tiene el lugar 170. 170. 170. Si usted aplica la lógica matemática, que es nuestro tercer objetivo del plan de refundación, se dará cuenta que el lugar 8 va primero que el 170, que el lugar... ¿Quién es el 8? ¿Cómo se llama? La que está nombrada ahora mismo es la profesora Emelda Guadalupe Osorio Lobo. Es la que está al frente ahorita. Es la que está de manera interina cubriéndole la licencia al profesor Nelson. Y han engañado ¿Y el de la 170 qué es lo que quiere? Pues? Ser director. ¿En serio? Claro, sí. Entonces, bueno, eso no es posible. Nosotros, la presidenta lo dijo claro en la toma de posesión. Ministro de Educación aplica el estatuto del docente. Y yo he escuchado hoy, por ejemplo, al presidente del COPEC, que también está en la oposición, que eso es normal. Nosotros eso lo comprendemos y el grupo de él quiere reelegirse, pues. Entonces tienen que verse súper revolucionarios para poder ganar adeptos. ¿Quién es el presidente del COPEC? El profesor... ay, hombre, se me escapa el nombre ahora mismo. Anda mal, si el ministro no... Anda mal, es el presidente del COPEC, el ministro no le sabe el nombre. Ya le voy a decir cómo se llama. ¿Es de Libre o...? Sí, es un compañero ¿es de Libre? Sí, claro. Pero lo que le quiero decir es... Óigame, cuestionan que los de Libre... Joel Navarrete. Joel Navarrete. Sí. Para más Eddie Javier, Joel Navarrete. Óigame, pero ¿qué pasa con ustedes los de Libre que se atacan entre ustedes? No, fíjese que, bueno, esa es la naturaleza en alguna medida de nuestro partido, ¿no? Pero las cosas no deben de ser a la mala ni a la brava. Mire, si el magisterio sale a protestar por cosas adecuadas y correctas, yo voy a salir con mis compañeros a marchar, hombre. Yo creo que nunca un ministro ha salido, bueno, en el gobierno del presidente Zelaya, el presidente salía con nosotros a las movilizaciones. Recuerdo una movilización en el año 2008 que la dirigencia entró a casa de gobierno y él salió a subirse a la paila de un carro del Coprón. Entonces, el tema aquí es que mucha gente está queriendo aprovechar, sobre todo la gente del Partido Nacional, que sabe perfectamente los problemas que dejaron y desde luego que hay un boicot y una fuerte campaña contra la Secretaría de Educación. Nosotros, desde la Secretaría, conocemos prácticamente todos los recovecos de la misma y la lógica administrativa de la misma. Nosotros estamos claros que el sistema educativo necesita una profunda refundación y hace unos días publicamos una gaceta con la adecuación de los horarios de los nuevos currículum educativos. ¿Qué problemas ha resuelto, ministro? Bueno, mire, un tema, como le decía, el tema de la matrícula, la retención, el avance importantísimo de la unidad de construcciones escolares en la reparación de escuelas. Ya vamos a entrar. Después de la pausa vamos a el entrar. desarrollo de una herramienta que es el Plan Maestro de Infraestructura, que nos da, y lo vamos a poder ver aquí en tiempo real, los índices en tiempo real de precariedad de cada uno de los centros educativos para poder hacer las intervenciones.
Además de eso, estamos discutiendo, por ejemplo, ahora mismo todo lo que va a ser la readecuación curricular y el nuevo currículum que debemos de tener en el país, que aquí le hago un llamado a los alcaldes que con ellos debemos de trabajar. Y le doy un ejemplo sencillo. Mire, la flexibilización de los uniformes, por ejemplo, nos permitió que en el sistema regular tuviéramos más de 30,000 estudiantes en relación a la matrícula anterior. El cambio de los horarios, del calendario de semestres en educación media a anual, nos va a permitir una mayor retención este año. Y le doy un ejemplo de parte de la campaña. Yo no sé quién se inventó que íbamos a eliminar la clase de filosofía y la clase de historia. ¿En serio? Sí, yo no sé quién se inventó eso, pero ¿sabe qué es lo más grave? La carrera de historia y los filósofos de las universidades hicieron sendos comunicados, o sea, rompiéndose las vestiduras, que está bien, a mí me parece que es adecuado que cada quien defienda su campo de trabajo. Pero fíjese que cuando el ministro Escoto, en su tiempo, en la administración de Porfirio Lobo, aplicó unos currículum de los bachilleratos, de los famosos BTP a rajatabla para todos los centros educativos, mi área, yo soy profesor de Ciencias Sociales y mi máster es en Historia, perdimos casi 200 horas clase. Y ningún claustro de maestros ni nadie hizo escándalo porque nos redujeron 200 horas clase. Ni los de las escuelas privadas tampoco, que también andaban un poco escandalizados. Y en el área de matemáticas perdimos casi 90 horas clase anuales. Entonces asignaturas importantes como historia y como sociología, que se llevaban en último año preparando a los estudiantes para las clases generales de la universidad, las pasaron a primer año. Nadie dijo nada. Y hoy nosotros con esto que hemos planteado en esta readecuación de los horarios, volvemos a las clases anuales y le estamos aumentando horas clase a las asignaturas de humanidades, porque nosotros somos conscientes, Raúl, que la única manera de transformar el país es a través de las humanidades. Está bien, tenemos que estudiar ciencias, matemáticas, letras, pero quien permite el desarrollo intelectual para poder comprender nuestro entorno, que es el elemento número 6, y el objetivo número 5 del plan de refundación, precisamente son las clases de humanidades. Nosotros no vamos a ir a atentar contra asignaturas fundamentales para esos elementos, como la clase de Historia de Honduras, como la clase de Sociología o de Filosofía. Todo lo contrario, sí. Imagina que uno de los logros importantes de nuestra Secretaría es que hoy tenemos sello editorial y las investigaciones y los trabajos de investigación de nuestros docentes los estamos comenzando a publicar. Y yo tomo un termómetro, platico con la gente en la calle. No sé cuántas veces he venido a este programa, pero ya he venido varias veces. Y la muchacha que se encarga del maquillaje y todo ese tema, cuando yo venía, que era directivo magistral, siempre me ponía una queja. Y hoy me dijo, mi hija que está en la Mary Flores ha recibido sus libros de texto. Me parece que están avanzando. Lógico, lo que hizo el neoliberalismo en 30 años y el abandono de 12 años, no lo vamos a poder resolver todo en estos 4 años, pero estamos avanzando con buen paso. Y uno de los elementos que a mí me hace sentir muy orgulloso y que siento que ahí estamos sacando la tarea con buen tino, es lo que estamos haciendo en la Dirección de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación. Nosotros recibimos un presupuesto, Raúl, en el año 2022. Antes de entrar a eso de la construcción, que está el ingeniero aquí, el ingeniero Mario Rodríguez, ¿en qué debe enfocarse la Secretaría de Educación para aumentar la matrícula escolar en el 2023? Mire, son varios elementos. El elemento principal, que es el que aleja a nuestros estudiantes de las escuelas, es la pobreza. Los programas sociales que se están desarrollando a través de CDSOL y de la red solidaria, como el tema de la alimentación escolar, nos va a permitir que aumentemos la matrícula. Pero yo le quiero decir algo, el comportamiento que tenemos en la matrícula ahora es muy favorable. Departamentos que teníamos baja matrícula, como el departamento de Gracias a Dios, la matrícula ha crecido de manera considerable. El departamento de La Paz. Pero además de eso, es que estamos construyendo políticas públicas que nos va a permitir construir respuestas permanentes. Por ejemplo, no solamente estamos entregando alimentación escolar a través de CDSOL, sino que también a través de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, la red ITC, en los departamentos de Intibucá, por ejemplo, en el departamento de La Paz y en algunos otros departamentos donde ya comenzamos a desarrollar la política que construimos desde el año pasado, estamos desarrollando huertos escolares productivos, lo cual nos está permitiendo en estos centros educativos productivos, sobre todo los que están en las características PROMINA, de agregarle alimentos frescos a las raciones secas que está entregando el gobierno. Eso va a permitir
cumplir el primer elemento del plan de refundación, que es la alimentación escolar. Entonces nosotros, al ser en nuestro gobierno, la mayoría de las escuelas del país tienen que tener huertos escolares productivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Y le pongo un ejemplo sencillo. Las escuelas agrícolas prácticamente eran haciendas particulares. La Secretaría de Educación no tenía mayor control de la producción y lo que se hacía con la producción en las escuelas. Hoy nosotros, a través de CITA, que es el Centro de Innovación de Centros Educativos Agrícolas, y a través de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, estamos teniendo una administración unificada. Y le doy un ejemplo de un logro súper importante que tenemos. Nosotros aperturamos CITA, que es el sistema, en Comayagua, y el año pasado los estudiantes de ese centro educativo descubrieron 2 controladores biológicos de la plaga del maíz y de la plaga del sorgo. ¿Por qué? Porque ese nuevo modelo es precisamente el plan de refundación. Tenemos laboratorios, tenemos talleres, están haciendo prácticas nuestros estudiantes, pero además de eso, Raúl, hay un nuevo tipo de docentes en ese centro educativo, donde trabajamos más horas a diario y los estudiantes pueden ir a la biblioteca del centro educativo y a los laboratorios. Y ahí hay una conducta que a mí me gusta mucho. Yo voy a la biblioteca de esta escuela agrícola y generalmente hay poquísimos libros. Y hablo con el bibliotecario, que es un especialista en esto. Y me dice, le digo, ¿y dónde están los libros? No, ministro, me dice, la mayor parte de los libros están en los dormitorios de los muchachos, porque todos los días vienen a buscar libros especializados para leer. Fíjese que el fin de semana, el viernes compré en la librería Atenea, allá en San Pedro Sula, un libro que habla precisamente de eso, de la historia, de cómo se construyeron los libros, la historia de los libros, de cómo se lee y todo eso, de cómo en aquellos tiempos los reyes mandaban a traer los libros a todo el mundo. Claro. La importancia de los libros. Dígame, ¿ya se regresó a clases? Sí. ¿El 100% presencial? Sí. ¿O todavía está la gran mentira de educación virtual en Honduras? No. Nosotros desde el año pasado dimos instrucciones de regresar a clases. Bueno, mire, eso también fue en alguna medida parte de la campaña. Creo que solo este canal nos acompañó en el proceso de regresar a clases en horarios normales. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre decía, yo he visto muchachas humildes, empleadas domésticas, queriendo ayudarle a los hijos con un teléfono que obviamente no es este, ¿no? Claro. ¿Y cómo le iban a ayudar? Sí, imposible. Pero hay gente que quiere que usted fracase en el sistema educativo y todo su equipo que anda con usted. Claro. Esos persisten en las clases virtuales también. Además de eso es que Estos que quieren que... instalan discusiones absurdas, Raúl. Dígame, esa oposición que tiene usted, que yo imagino, después de 12 años, dominó el Partido Nacional y gobernaba el Partido Nacional, es lógico, pero ahora es libre. Esa oposición, ¿qué es lo que, hacia dónde está apuntando? ¿Cómo lo quiere afectar directamente a usted y la gestión del gobierno? Porque no solo a usted, sino a la presidenta Xiomara Castro. Bueno, mire, en primera instancia, nosotros hemos recuperado bastante la gobernabilidad de la Secretaría. Y hoy... Bueno, yo me acuerdo que yo le decía a usted, porque él era uno de los que más protestaba, sí, claro, y hacía señalamientos, pero ahora claro, está sentado ahí de ministro. Claro. ¿Cómo le va a hacer? No, por eso le digo, hemos venido resolviendo los temas trascendentales. Vaya, por ejemplo... Ahora tiene que, no digo la palabra que somos los hondureños, pero sí, apretarla, porque ahora los nacionalistas y todos los en contra, los mismos compañeros suyos, bueno, ahí me mencionó uno de Libre que sí, quiere... Abel Navarrete. Sí, Abel Navarrete que quiere repetir con el Copen. Ahora le toca bailar con la más fea cuando usted antes era más fácil. No, ¿Cómo la ha recibido? Pero fíjate que le voy a decir una cosa, en realidad no es con la más fea. Mire, mire, antes usted le gritaba y lo cuestionaba. Ahora siempre fui muy educado. Le gritan y le hacen protestas. Imaginé lo que me acaba de decir, pero si alguien hubiera movido la cámara, se hubieran dado cuenta que los niños que estaban debajo del palo es que le estaban reparando la escuela. Claro. Sí, pero yo insisto una vez más, es que... Pero alguien le dijo a usted, llamó por supuesto, al camarógrafo y le dijo, dejó los tomalos. Ah, claro. Pero llegaron 3 canales. Lo único que hicieron las tomas. Y después yo fui a la escuela. Pero usted es amigo de los medios, dejen de andar peleando con los medios. Yo no, pero es más, los periodistas siempre han sido mis amigos. Pues. Yo quiero mucho a periodistas. Vaya, Giovanni Villalobos, a mí me viene entrevistando desde que yo era dirigente estudiantil. Yo le tengo a Giovanni un gran cariño. Lo que sí no vamos a permitir es que le mientan a la gente, pues. Eso no es adecuado. Ni lo vamos a aplaudir. Oye, pero usted no se pelea con los periodistas ni con los medios. No, nunca eso.
Mire, el otro tema. Es que el que hace eso lleva la de perder. Yo he estado de los dos lados. Claro. Porque al final uno tiene el micrófono, no el Sí, funcionario. claro. Y todos los días. Y todos los días. Sí, claro, y todos los días. Pero mira, aquí el tema es que estamos resolviendo los problemas. Mire, le vuelvo a dar un ejemplo de lo que hicimos el fin de semana. Titulamos 6 escuelas que no tenían escrituras. Claro, en el universo de 7,000 y pico de escuelas, eso pareciera muy poco, pero hemos escriturado más de 1,000 escuelas. Mire, un youtuber mexicano en el año 2019 fue a Cayos Cochinos y enseñó una escuela, un kinder que está completamente destruido. Y de pura casualidad, como yo voy siempre a terreno, me encontré con algunos periodistas de ese canal. Estaban asustados porque yo no andaba ni escoltas, ni andaba... Es que ¿por qué van a andar escoltas los ministros si después... Es que esa era la costumbre, creo yo. No, pero vuelven a la realidad, pues son pelados. Claro. ¿Qué van a andar ministros con escoltas? Primero hay que pagar. Entonces, mire... Es que hay que aterrizar. Pero lo que le quiero contar es, la escuela ya la terminamos, ya la vamos a ir a inaugurar en Cayos Cochinos. Los niños tenían más de 10 años que no tenían kinder. Entonces, desde luego, es muy fácil, mire, y yo se lo digo a los compañeros, miren, tengan paciencia, acompáñennos. Nos pueden publicar de aquí, Raúl, a que la presidenta entregue el gobierno. Si nosotros dejamos de hacer, nos pueden publicar de aquí a que la presidenta entregue el gobierno. Nos pueden publicar 11 escuelas diferentes todos los días que están destruidas. Eso nosotros lo entendemos. 11 escuelas diferentes le podemos publicar. Todos los días, de lunes a viernes. Todos los días. Ahora, yo le decía a los colegas de la prensa, miren, siéntanse orgullosos de ser hondureños y del gobierno que tienen. Ni el gobierno de Bukele ha reparado 3 escuelas por día. Claro, nosotros no tenemos una maquinaria... Ya vamos a entrar en esa reparación, nada más que quiero terminar con los temas. Mire, la UNESCO dice que Honduras, a pesar de ser el segundo país, corríjame si estoy equivocado, de ser el segundo país de Centroamérica que más invierte en educación, no tiene los resultados esperados. ¿Por qué? No somos el país que más invierte en educación. Miren, en el segundo dije. Sí, pero no somos ni el segundo. Ahora con lo que está haciendo la presidenta hemos aumentado. Ahora, ¿qué es lo que debemos de comprender? Y le doy un ejemplo sencillo, doloroso. Estuvimos hace algunos días en Concepción Sur con el alcalde Castellanos y el diputado Casaña y entregamos equipos tecnológicos, tenemos esa escuela conectada a internet, porque las intervenciones de Secretaría de Educación, que ya lo vamos a explicar, son integrales. No solamente andamos cambiando techo, estamos cambiando techo, poniendo aislamientos térmicos, cielo falso de PVC, en los lugares calurosos hasta ventiladores, sistemas hidrosanitarios, pisos. Me quise poner a jugar con la tablet, con una niña de 4º grado, es decir, esta niña es hija de la pandemia. Estaba en 1er grado cuando vino la pandemia. Y con mucho dolor escuché cómo esa niña me dijo que es que ella no sabía leer en 4º grado. Entonces, ¿qué respuesta le estamos dando nosotros a eso? Primero, el programa de 15 minutos de lectura. Detener las actividades académicas. Que ella no sabía leer en 4º grado. No sabía leer, claro. ¿Y los profesores? Recuerde usted que estaban en la farsa de la educación en línea, como ya los corrió, ya los suspendió, ya no, mire, a los profesores no hay que hacerles eso. No, pero óigame, si el profesor es la niña, está en 4º grado y no puede leer, que hay que hacerle a los profesores. Pero ahora Óigame, pero hay que reclamarle como que este no ponga atención. Hay veces que está con el celular y hay veces que le ha tirado cosas. Claro, pero vea, mire, los papás de esa niña seguro tampoco saben leer y escribir. Pero ya me acordé, el otro día me comuniqué. Entrevistaron a un señor en Choluteca en una protesta y sí. El señor llorando dijo que no podía leer ni escribir, que no quería que a sus hijos le pasara. Pero lo vamos a alfabetizar, pues, eso no hay problema. ¿Qué hizo con eso de Choluteca? Para hacer una relación de los dos casos. Le doy un ejemplo sencillo. Y son cosas que antes no se decían. Mire, eso, ministro Esponda, caló al ver el señor que estaba protestando. Claro. Y que después lloró y dijo, yo no quiero que a mi hija le pase lo que me pasa a mí. No me da pena decirlo, dije, no sé leer ni escribir. Claro, y lo mandamos. ¿Usted vio eso? Sí, lo mandamos a buscar al señor para ponerlo en el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. ¿Y arregló el problema de Choluteca? Mire, hemos venido arreglando casi todos los problemas que tenemos. Insisto una vez más, el problema... ¿Sabe qué me gusta? Quiero ser justo. Que usted va, donde esté el problema, usted va.
Eso me gusta. Y es de los pocos ministros que hablan también. Un montón de andan escondiendo, ahí los van a correr, ya poquito, dentro de poco los van a correr. Pero eso sí me gusta, que usted va a ver, y da la cara, no se ande escondiendo, o cuando le dicen, hable o vaya al programa, o hable en una radio, participa el ministro, se esconden, los van a correr. Ya los van a correr. No, pero mire, los compañeros del gabinete están haciendo No, su es que esfuerzo. olvide los compañeros del gabinete. Volvamos a educación. ¿Dónde están los problemas en este momento que está enfrentando? Mira, digamos que hay 3 problemas grandes. Número. El del gabinete es problema de cada ministro. Los van a correr, los van a correr. Mire, uno de los problemas que tenemos es el tema de infraestructura. El otro problema que tenemos nosotros es la administración de personal. Los nacionalistas se dedicaron a robarse las estructuras. Entonces, una estructura que estaba, por decirle algo, en una escuela en la parte alta del municipio de Tatumbla, se la trajeron a la John F. Kennedy de la Kennedy. Y allá nos dejaron en la escuela sin profesor. Y resulta que en la John F. Kennedy más bien los profesores sobran. Hacer esa reestructuración, y aquí nos acompaña, ya se va a integrar la directora departamental de La Paz, que es donde tenemos ese problema. ¿Qué hicieron los nacionalistas allá? Las estructuras presupuestarias, es decir, las plazas que estaban en la sierra, en la parte montañosa, se las trajeron a las ciudades. Y hoy en las ciudades sobran los profesores en las escuelas, o hay baja matrícula. Y en las escuelas de arriba, de montaña adentro, no hay profesores. Mire, una vez el año pasado me ocurrió una cosa bien simpática, y fue la primera vez que me ocurrió de ministro. Venía de ver unas escuelas de la parte alta de La Paz y había una gran toma de carreteras, campesinos con machetes y todo. Yo venía en mi carrito y por cierto andaba hasta en camiseta. Me bajé del carro y me bajé a la toma a preguntar. Y entonces, les digo, ¿qué pasa? No me identificaron que era yo. Me hice un padre familiar. Es que ese hijo de tantas del ministro nos robó las estructuras. Gran cabrón es el ministro. Y si estuviera aquí lo vamos a pelar y no sé qué. Yo me morí de la risa, ¿va? Entonces estaba la carretera así y había una toma aquí y una acá. Lo iban a pelar. Así dijo. Trago gordo. Usted. No, que va, si usted sabe que yo andaba en eso. No, dije, aquí está muy fea la cosa. Me fui a la otra parte de la toma y hablé con unas compañeras y unas mujeres. Les digo, ¿qué pasa? No, es que el ministro se llevó las estructuras y ya va a ver ese que nos gustaría verlo aquí. Bueno, díganmelo, aquí estoy, pues. Y ahí rápido resolvimos, pero es parte de ese tema de la campaña. ¿Por qué? Porque esos profesores, en realidad nosotros no nos los habíamos llevado. Se habían robado las estructuras de otro lado y las habían mandado por ahí, las de ahí a otro lado. Entonces reorganizamos todo eso y ese proceso no va a ser fácil, Raúl. Porque el profesor que ya lo trajeron del área rural al área urbana, aunque no se necesite, no se quiere regresar a la zona urbana, a la zona rural. El tercer problema es qué es lo que estamos haciendo en el salón de clase. Mire, el caso de esta niña de Santa Bárbara, en realidad los profesores tenemos que hacer esfuerzos grandes ahí. Yo voy a regresar a mitad de año ahí, a ver si esa niña le sabe leer y escribir. Es que a eso iba, porque aquí me escribe: buenos días, soy Wilson Talavera Mendoza, docente activo. Quiero felicitar al ministro porque me consta y con evidencia de los cambios en el sistema educativo en cuanto a la infraestructura. En el 2022 se reconstruyeron 1.002 escuelas, casi 3 centros educativos por día, y se sigue avanzando con hechos contundentes. Pero de nada nos sirve a nosotros tener esta computadora de última generación y esa cámara si el humano que la va a utilizar no la sabe manejar o no puede utilizarla bien. Claro. ¿Cómo van a ser los maestros que van a dar clases? Tomando en cuenta lo que estamos hablando de esa niña que llegó a 4º grado y no sabe leer ni escribir. Bueno, mire. ¿Cómo llegó a 4º grado, ministro? Mire, pero ese es el otro tema. Primero es que nosotros debemos de hacer una discusión de los contenidos. Y le voy a decir un grave problema que ha tenido. Ministro, lo que usted ha contado aquí, de que una niña llega a 4º grado y no sabe leer y escribir, es grave. Claro, por supuesto que es grave. Pero ojo, ¿quién no lo responsable? sería ¿Qué más, se va a hacer? Sería más grave que no lo dijéramos. No, es que estoy de acuerdo y que lo ha dicho muy bien. Claro. Pero ¿qué se va a hacer? Por eso es lo que permitieron que llegara no a 2º grado, a 4º grado. Pero mire, aquí hay un problema de fondo que no solamente es la pandemia. La pandemia agudizó los problemas que ya teníamos. Los profesores, el currículo nacional básico, Raúl, tiene más de 1.600 páginas. Y hay una exageración de contenidos. Como antes teníamos pruebas estandarizadas para perseguir a los profesores estaban muy preocupados, estábamos muy preocupados por alcanzar esos contenidos sin importar si los niños quedaban rezagados en esos mismos contenidos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros a través del plan de refundación? Definir 5 objetivos que son
sencillos y que todo el mundo lo debe conocer. El primero es que los niños lean y escriban bien. Entonces, ¿usted para qué va a avanzar en un montón de contenidos si la mayor parte de los estudiantes o un estudiante de su salón de clases no sabe leer y escribir bien? No tiene ningún sentido. Es más, las pruebas estandarizadas no las van a pasar. Que nosotros no vamos a aplicar pruebas estandarizadas, eso no tiene sentido. Número 2, si ya sabe leer y escribir bien, el objetivo número 2 es que sean capaces de comprender y analizar lo que leen y lo que escriben. Que esa ya es una segunda etapa. Comprender y analizar lo que se lee y lo que se escribe permite un desarrollo cognitivo que lo va a llevar a un nivel superior para tener éxito en la vida. El tercer gran objetivo es el desarrollo de lógica matemática. El cuarto objetivo es esto que acaba de discutir usted, las habilidades digitales, que a estos aparatos los podamos utilizar adecuadamente. Y el quinto objetivo, que para nosotros es el más importante, es que los estudiantes puedan ser capaces de transformar su entorno para bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas sistémicos que nosotros debemos de atacar y que los estamos atacando? En las escuelas normales era donde se enseñaban a los profesores las metodologías para enseñarle a leer y escribir a los niños. Pero los nacionalistas no cerraron las escuelas normales en el año 2014. Mire cosa paradójica y que a mí me causa gracia. Los profesores que acompañaron al Partido Nacional, que están en la vieja escuela normal Pedro Nufio, para que la cerraran, que estuvieron años ahí y que ahí están... Nunca entendí por qué cerraron eso. Porque se les dio la gana. Para debilitar al gremio. Entonces, mire, nosotros la estamos abriendo hoy en modalidad bilingüe. Y lo debo decir aquí. Modalidad bilingüe es que van a enseñar inglés a los maestros. Que los vamos a educar en inglés. Este año estamos intensivamente en inglés esos estudiantes. ¿Van a abrir a Pedro Nufio otra vez? Ya la abrimos. Estamos en clase. Es que usted no comunica las cosas. No, sí lo dijimos, pero no es que lo diga, sino que tiene que ser más masivo la comunicación. Sí, estoy de acuerdo. Giovanni nos fue a hacer una entrevista muy interesante, pero además de eso, lo que le quiero decir es que entonces tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque la universidad pedagógica ha inclinado sus esfuerzos, que también es adecuado en el tema de la investigación. Pero entonces, ¿quién está formando a los profesores para esos primeros niveles? Entonces, nosotros desde la Secretaría de Educación, este año, vamos a hacer todo un proceso de formación permanente para fortalecer la metodología de enseñanza de la lectoescritura. Y le doy un ejemplo. Acompañado de eso, para cumplir esos dos objetivos, tenemos el programa de alfabetización del Yo Sí Puedo. Mire, y se ha hecho una discusión tan absurda sobre los cubanos. Mire, son escasos 100 asesores que nos están enseñando la metodología. ¿De qué hacen los cubanos? Pero contésteme después de la pausa. Okay. Y se va a incorporar Fanencia Andino, es la directora departamental de La Paz. También vamos a hablar con el ingeniero Mario Rodríguez sobre la reconstrucción de las escuelas y colegios en el país. Dice la diputada liberal Catre Esquivelli por el departamento de Cortés. Pregúntenle cuándo la matrícula gratis a las escuelas. 2, dice Katia. El municipio de Choloma, la merienda escolar la tiene almacenada en la bodega de una empresa privada de un empleado de la municipalidad. ¿Por qué no lo van a dejar a las escuelas? Porque esto genera un costo adicional, dice la diputada liberal Katia Esquivelli. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Nicaragua informó que planteó la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano, en una medida que llega 3 días después de que el Papa Francisco comparase el gobierno de Daniel Ortega con la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. En un comunicado, la Cancillería del país centroamericano salió al paso a versiones de prensa que más temprano hablaron de una presunta ruptura diplomática con la Santa Sede, en medio de un ambiente de tensión entre la administración sandinista y la Iglesia Católica local. Entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se han planteado una suspensión de relaciones diplomáticas, señaló la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el comunicado no se revelaron los motivos de la medida. Funcionarios del Vaticano, que hablaron bajo condición de anonimato porque no ha habido ningún anuncio oficial, dijeron que el domingo por la noche había una solicitud de Nicaragua para cerrar las misiones diplomáticas de cada lado. Este ha sido un informe para la entrevista.
Bien, vamos a dar lectura a nuestro más sentido pésame por la partida de doña Toya Atala, a mis amigos Camilo, a Javier, a Juan y a Luis. La familia Atala Fara, si lo agrandas por favor, invita a familiares y amistades de quien en vida fuera la señora Toya de Atala a la misa de cuerpo presente el día martes 14 de marzo a las 2:30 en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, y a continuación el sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. Agradecemos sus muestras de cariño y oraciones por su eterno descanso en estos momentos de profundo dolor. Apreciamos sinceramente que cualquier intención de enviar flores. En su lugar agradeceríamos una donación en beneficio de la Fundación Suyapa a las cuentas que ahí están. Que descanse en paz doña Toya Atala. Nuestro sentido pésame para Camilo, para Juan, Javier y Luis, al igual que toda la familia de doña Toya Atala. Con el permiso de la familia de Oliente, vamos a continuar con, ya está aquí con nosotros Fanensi Andino, es la directora departamental de La Paz. Profesora, bienvenida. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí el día de hoy. Cuénteme, ¿se ha mejorado ahí en La Paz o no? Los Sí. problemas administrativos, las audiencias públicas, la escuela normal bilingüe, ¿qué hay en La Paz? ¿En qué se ha mejorado o está peor la cosa? Hemos mejorado los procesos de transparencia. Las audiencias públicas fueron totalmente transparentes, se llevaron todos los procesos en orden de prelación, no tuvimos quejas, pudimos hacer también la reubicación del personal que estaba concentrado en La Paz y que la zona alta había sido pues dejada sola por muchos docentes. La mayor parte de los docentes cobran cierto tipo de bonificación, que es el de frontera, y estaban trabajando en La Paz. Hoy en día pues ya logramos regresar una gran parte de estos docentes que se encuentran en buen estado de salud a trabajar a donde les correspondía. Ese era un problema grave. Y además de eso es que es hasta reparable. Recuerde que hay una bonificación que todos los centros educativos que están en el rango entre la frontera y 5 kilómetros al interior de nuestro país tienen la bonificación de frontera, así se llama. Y los habían traído de la zona fronteriza a las ciudades de La Paz. Y estaban cobrando la bonificación, dejándonos a los estudiantes botados allá en la zona fronteriza. Es un tema que era muy delicado y que nosotros, gracias al buen trabajo de la profesora Fanensi, se ha venido resolviendo. Las audiencias públicas. En las audiencias públicas fue un gran reto. El ministro de Educación ha venido trabajando arduamente, ¿verdad?, para transparentar los procesos en nuestro sistema educativo, pero no fue fácil. Trabajamos en gran conjunto con lo que fue talento humano, logramos sacar nuevos listados porque cuando yo llegué a la departamental estaba tomada y no contábamos con la información que se requería en ese entonces, pero logramos, ¿verdad?, llevar el proceso como lo esperábamos y lo sacamos con éxito. Esto de la alimentación escolar y los problemas administrativos que enfrentó, sí, ¿ya están superados? Ya estamos trabajando en eso. La merienda escolar empezó a llegar la semana pasada, se empezó a distribuir, ¿verdad?, desde las bodegas que tenemos en Cane y a diferentes municipios que ya está llegando. ¿Qué tienes a merienda escolar? Tiene lo que es la alimentación seca y también el aceite. Explique, pues. Alimentación seca es maíz, arroz, frijoles y maseca. Lo importante ahí también, y una cosa novedosa. No, pero explíquenme. Sí. Ahorita que ella dice maíz, arroz, yo pensaba que crudo, ¿o cómo es? Sí, claro, sí, eso va crudo. Y él es, bueno, los padres arroz, de frijoles, familia. maíz y aceite. Y aceite. Sí, pero una de las cosas novedosas y que ha sido un éxito. Pero ¿y cómo se aseguran ustedes que eso es para los niños? Sí llega. Bueno, ahí se han definido dos estrategias para el tema de la alimentación. ¿Sabe qué pensé yo? La gente es tan pobre en Honduras que todas las familias de comer de eso. En realidad, eso ha sido una constante, claro. Una es que en algunos centros educativos, eso depende mucho de la asociación de madres y de padres de familia, se encargan las madres y hacen turnos para preparar los alimentos en la escuela. Eso es lo más importante y eso es lo que nosotros hemos impulsado. En algunos otros centros educativos, que lo tenemos que decir, no podemos mentir,
ni siquiera tenemos espacio donde se pueda cocinar, porque las escuelas en Honduras, la mayoría no fueron diseñadas con cocinas. Cuando eso ocurre y no se puede hacer una cocina o no se ha hecho una cocina, las madres y los padres de familia se les asignan las raciones para los niños. Ahora, recuerde usted que en estas comunidades no es un niño de una familia el que va a la escuela, son 2, 3, 4, hasta 5 niños de la misma familia y se le entrega la ración correspondiente. Pero lo novedoso en el Departamento de La Paz, que nos ha dado mucho éxito... ¿Pero a los papás o a los niños? No, en ese caso, mamá o papá junto al niño. Pero lo que le quiero plantear del tema novedoso allá es que a través de la Red Agro, que es la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, en una buena cantidad de escuelas en la zona alta de La Paz, tenemos huertos escolares que han sido muy exitosos. Entonces, donde tenemos huertos escolares, hemos instalado cocinas, y los grupos familiares también, como las corporaciones municipales, nos han ayudado a hacer cocinas en las escuelas. Y como bien decía la directora departamental, a la par de esas raciones secas, que es maíz, que es frijoles, que es aceite y maíz, estamos agregando raciones frescas. ¿Qué son raciones frescas? Pues lechugas, tomate, son repollos, en algunas escuelas huevo, etcétera, ¿no? Y eso es lo que realmente nosotros le estamos apostando. Profesor, ¿es efectivo lo que usted está haciendo? ¿Cómo comprueba que sea efectivo eso? Bueno, tenemos la comisión, ¿verdad?, de supervisión que está visitando los centros educativos donde en su mayoría están trabajando con respecto a la merienda que comenzó la semana pasada. Incluso algunas alcaldías están apoyando con huevos, los huertos escolares que mencionaba el ministro, también se está trabajando con eso. Tenemos centros educativos de los colegios que trabajan la parte agroalimentaria, que ellos también producen, ¿verdad?, carnes, producen embutidos, producen otro tipo de alimentos que los agregan a la merienda escolar. ¿Sabe dónde se mira el reflejo el reflejo del éxito de la alimentación escolar? Que es fácil de que usted lo pueda palpar en la retención de la matrícula. Hay una relación estrecha entre la alimentación escolar y la cantidad de niños matriculados. Entonces, el departamento de La Paz hoy por hoy es el departamento, junto al departamento de Intibucá, donde tenemos la mayor retención de la matrícula. ¿Cuál ha sido el éxito en esas zonas del país, en esos dos departamentos? Por un lado, las raciones secas, pero por otro lado, la implementación y desarrollo de los huertos escolares. Entiendo que la trae a ella porque ella ha sido efectivo todo eso y es, claro, es un ejemplo para claro, lo que usted quiere, sí, desarrollar en el Ministerio de La Paz. Mire, es que La Paz tiene unas características muy interesantes. Primero es que era uno de los departamentos administrativamente más desordenados. Ahí aquella señora, la de Aurora López, hizo desastres en el sistema educativo, pero desastres. Una es que el robo de las estructuras presupuestarias, es decir, el robo de las plazas de profesores de un lado a otro para favorecer a los activistas del Partido Nacional. Eso por un lado. Por otro lado... ¿Va a hacer lo mismo con los de Libre? No, no. Es más, yo he tenido algunos conflictos. Por ejemplo, ellos le tuvieron tomada la dirección departamental y no eran los nacionalistas. No eran los compañeros de nuestro partido. Ella ganó el concurso. Entonces querían poner a la mala a alguien que a ellos les simpatizaba, pues. Pero ella ganó el concurso. Es más, mire, ¿Ya arreglaron? Sí, claro, ya no hay ningún problema. La profesora Fanensi es un claro ejemplo de la transparencia del proceso de concurso. ¿Se acuerda aquel señor enojado de San Pedro? La profesora Fanensi no tiene padrino ni madrina, nadie la propuso, no es activista de ninguna organización magisterial, se fue a inscribir solita. ¿No era suya? No, es más, ni nos conocimos ahí en el proceso de concurso. Sí. Y ganó la dirección departamental de La Paz, pues. Para eso es el concurso. ¿Cuánto sacó? No recuerdo su nota. 75. ¿En el examen? En el examen. Entonces, vea, el tema es que aquí hay un problema también, Raúl, con la militancia del partido, ¿verdad? Que ahí nos toca madurar muchísimo. Nosotros no podemos venir a hacer lo mismo que hicieron los nacionalistas de nombrar gente de dedo. Miren, uno de los logros importantes de nuestra gestión es haber desarrollado audiencias públicas para nombrar los profesores. Usted que ya es un periodista experimentado, eso prácticamente en ese país nunca había pasado, que un profesor se parara frente a un micrófono en una asamblea con la dirigencia magisterial, con los líderes políticos de los partidos, a ver en un listado de prelación su lugar y además de eso ver las plazas vacantes y poder decidir le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda usted de la profesora reprobada? Ahora, ahí estaba sentada donde está ella. Sí, ella estaba allá. La profesora reprobada fue a un concurso legítimo
aprobó el concurso, ya no se aplazó y obtuvo su puesto de trabajo. Hoy la profesora reprobada tiene una plaza de trabajo legal. No íbamos a permitir que ella tuviera una plaza ilegal como ella quería cuando venía a los foros inicialmente. Hoy yo me siento muy contento que hasta la reprobada del concurso 2019 se puso las pilas, estudió, pasó su concurso y hoy tiene plaza. Eso es un logro significativo para nosotros. Entonces, muchos compañeros del partido se enojan porque dicen, ¿cómo es posible que nombre un cachureco? Bueno, si sacó buena nota en el concurso, porque en realidad el concurso es para despolitizar el sistema, pero más allá de eso, es precisamente para seleccionar a los profesores más idóneos. ¿Por qué? Porque seleccionar a los profesores más idóneos, a los mejor calificados, nos va a permitir mejorar la calidad de la educación del sistema y que alcancemos esos 5 objetivos. ¿Eso es la escuela normal bilingüe en La Paz? ¿Cómo va? Va muy bien. Los estudiantes ya están en clases. Explique en sí cómo es. Bueno, el sistema bilingüe nuestro que estamos implementando, ¿verdad? A través de la Secretaría de Educación, la intención es llevar la educación bilingüe, ¿verdad?, al hijo del campesino. Los estudiantes comienzan su primer año, ellos van a trabajar intensivamente con lo que es el aprendizaje de la segunda lengua, que es el inglés, y luego después vamos con las siguientes clases, que son matemáticas, ciencias naturales, artes y deportes. En el segundo año y tercer año, pues el docente ya sale totalmente bilingüe para incorporarse, ¿verdad?, a lo que es el sistema bilingüe público. Eso nos va a permitir que en la próxima década tengamos instalado el inglés como segunda lengua. Mire, yo recuerdo que cuando hicieron la ley fundamental... ¿Y eso para cuándo? No es fácil en todo el país. Bueno, tenemos aperturadas 5 ahora. Tenemos aperturada la de aquí de Francisco Morazán, la de La Paz, la de Atlántida en Tela, la de Santa Bárbara y la de Ocotepeque. Claro que eso no va a ser fácil y va a llevar su tiempo. Claro. Pero lo importante es que ya comenzamos. ¿Por qué quiero rescatar eso? Porque nos decían que una de las bondades de la ley fundamental era que íbamos a tener un sistema bilingüe, pero nunca se comenzó a preparar a los profesores para eso. Esta política que ha implementado la presidenta, que fue una promesa de campaña, hubiese sido un error solo abrir las escuelas normales como eran anteriormente, porque tenemos una gran cantidad de docentes. El valor agregado de las nuevas escuelas normales es que son modalidad bilingüe. Y el sistema de enseñanza, el inglés que estamos utilizando es la inmersión. Este primer año es completamente intensivo el inglés. Hay algunas actividades, algunas asignaturas que no vamos a dejar de impartirlas, que a la medida que los estudiantes vayan progresando en el segundo idioma, las vamos a llevar a impartir completamente en inglés. El segundo año va a ser completamente bilingüe, al igual que el tercer año. ¿Qué nos va a permitir esto? Que los profesores de estas escuelas normales vayan a las escuelas primarias a impartir la clase de inglés y que puedan proseguir estudios en el siguiente nivel, que es la Universidad Pedagógica. Sí, vamos ahora a la reparación de las escuelas, pero dice aquí, bueno, él debe estar a favor de lo que hace el Ministerio. Dice Alexis Ordóñez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, un tema importante y a priorizar es que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes lleguen y permanezcan en las aulas, centros de formación técnica, centros de capacitación o traducciones. La reprobación y la deserción es una segunda grada. Ciertamente que no adquieren los conocimientos requeridos en el año correspondiente, hay que atacarlo, pero el primer paso es retornar la oportunidad de todas y todas al acceso a la educación, que la sociedad genera, retome confianza en la vitalidad de la educación. Por ello hay que seguir trabajando en adaptación de contenidos que sean amigables y aprendibles, alimentación escolar, infraestructura, seguridad de contexto. Alexis Ordóñez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional. ¿Está con usted? De acuerdo, sí, él es parte del... Pues sí. Él preside el Consejo. No, pero eso es una opinión muy técnica correcta. Por ejemplo, usted me decía de la niña de 4º grado. ¿Qué es preferible? ¿Que la reprobemos y que la saquemos de la escuela? ¿O que la retengamos hoy en la escuela, que aprenda a leer y escribir, que pueda avanzar en los contenidos y que al final del año pueda remediar algunos de los contenidos en los que está reprobada? Por supuesto que esté en el salón de clase, porque además en el salón de clase esa escuela tiene alimentación escolar y vamos a garantizar que coma. Y además de eso, otras habilidades sociales que se desarrollan en los centros educativos lo van a poder hacer. ¿Qué es lo que hay que reconocer aquí? Yo creo que esto es un elemento súper importante, Raúl. Mire, nuestra sociedad es una sociedad altamente polarizada. Estamos en desacuerdo prácticamente en todo. Solo en una cosa tenemos gran acuerdo. Los liberales, los libres, los que no tienen partido, los PSH, todos. Que el sistema educativo hondureño no ha dado los mejores resultados. Yo creo que ese es un enorme consenso que tiene este país.
Si nosotros somos conscientes que no tenemos los mejores resultados en educación, lo que necesitamos hacer entonces es ponernos de acuerdo entre todos en construir una ruta para garantizar el derecho a la educación en primera instancia, mantener a los estudiantes en los centros educativos y una estrategia que es el plan de refundación del sistema que le pueda dar continuidad a esto. ¿Quién va a estar de acuerdo en contra de los 5 objetivos del plan? ¿Quién puede estar en contra de los 6 elementos que tiene el plan? Y los 3 pilares, ningún hondureño. Ahora bien, nosotros no podemos permitir como sociedad que toda esta política de sabotaje a la Secretaría de Educación, porque en realidad no es a mí que me hacen un daño. Yo cuando termine, cuando la presidenta decida si sigo o no sigo, o cuando termine el gobierno, yo voy a regresar a mis actividades académicas, voy a seguir investigando, voy a seguir publicando, etcétera, ¿no? Pero aquí, si nosotros como sociedad, como los hondureños, no asumimos que la tarea educativa en realidad, y aunque suene trillado, es una tarea de todos, y además que cada quien debe de asumir su responsabilidad. Porque yo le puedo preguntar a sus camarógrafos aquí si mandaron a sus hijos a clase hoy, si el fin de semana les preguntaron cómo iban avanzando en las tareas, si saben cómo se llaman, ¿sabe cómo se llama la profesora de su hija? Mire, ya tiene clavo, no sabe. De goma vino este. Sí, no sabe cómo se... Entonces es una tarea que la tenemos que asumir con responsabilidad. Porque uno puede decir... Ajá, bueno, ¿quién de todos ustedes, los del máster? A ver, ¿quién sabe el nombre de la profesora? ¿O el profesor? Me dice Eddie que la profesora Iris es la profesora de su hijo. ¿En qué escuela está? ¿Escuela? Los Robles. Vamos a averiguar, si no, ahí no nos está... Pero ese es el otro elemento. Por ejemplo, la aplicación que lanzamos para teléfonos inteligentes, que somos el primer país de Centroamérica, fíjate, que tiene aplicación. Deme un minuto, que quiero un señor en La Ceiba. Don Juan Ramón López. Don Juan Ramón, desde La Ceiba. Sí, muy buenos días a todos los miembros que están participando en el programa. Hablamos de La Ceiba. Buenos días, ministro. Plantearle un problema que estamos teniendo con mi representada Álida Yesenia Orellana. El problema es que en audiencia pública ella solicitó una plaza que es EIB. Ella la solicitó porque ha sido docente hace 17 años en esa plaza. Entonces, la Junta Departamental de Selección, ella no es afrodescendiente. La Junta Nacional Departamental dijo, consta en los videos de las audiencias públicas, donde como ella era docente de ese centro, se la otorgaron. Abrirle el micrófono al ministro. Espéreme un momento, ministro. Sí, se equivocaron. Mire, EIB significa Educación Intercultural Bilingüe. ¿Quiénes son los que están intercultural bilingüe? Son todas nuestras escuelas que están en los territorios de los pueblos originarios. Entonces, usted es una comunidad garífuna, ¿cómo manda un profesor que no habla garífuna? Si la lengua materna de ellos es el garífuna. Por eso tenemos EIB, para enviar profesores que hablen la lengua. Por ejemplo, fuimos a aperturar el centro educativo Superación Maya Chortí. Los profesores que van al Maya Chortí tienen que hablar chortí, porque es una comunidad chortí. Las escuelas en la zona de La Mosquitia, por ejemplo, queremos tener profesores tahuacas en las comunidades tahuacas, para que hablen en el idioma materno y además les enseñen español. Ahí la Junta Departamental de Selección se equivocó, y si se equivocó deben de rectificar, y en el caso de su representada no tendría el derecho. Deben de buscar en el listado de prelación una escuela que no sea EIB para garantizarle su derecho. Pero a las escuelas garífunas vamos a enviar profesores y profesoras garífunas. Estamos de acuerdo. Sí, ministro, estamos de acuerdo. Mi representada tiene el quinto lugar por orden de prelación. Lo único que las autoridades departamentales dicen que ella se queda sin nada y ella obtuvo el quinto lugar. Y hay personas que obtuvieron sexto, séptimo lugar donde sí están nombradas. Entonces es una violación al derecho que le corresponde.
de optar o ser nombrada por el orden de prelación, como usted bien lo dice, a una plaza, es decir, deben... Mire, tengo aquí al director departamental de Atlántida, porque a mí me gusta resolver las cosas de inmediato. Profesor Osval, fíjate que estoy en el foro del Canal 11 y tengo en línea al abogado Ramón, que me dice que cometieron el error de nombrar a una profesora en una plaza de E&B en una comunidad garífuna. Tiene el 5º lugar, y no es garífuna, no la podemos mandar a la comunidad garífuna. Tiene el 5º lugar. Ustedes deben de resarcir la equivocación y nombrar a esa profesora. Sí, nosotros ya nos reunimos tanto con la comunidad como con la comisión que envió de la Secretaría de Educación usted. Igual se están haciendo los correctivos. Ahí tenemos un conflicto porque según el orden de prelación hay 2 compañeros garífunas. El que tiene el 13 lugar y la compañera que la comunidad está luchando porque sea ella que tiene el 23 lugar. No, pero ahí le toca el 13, ahí no hay ningún conflicto. Allí le toca el 13. Claro. El conflicto es que la comunidad exige que sea la profesora y que sea la profesora. Sí, entonces, pero estamos en ese... Bien, pero Osval, el tema aquí es que esta profesora que tiene el 5º lugar me le resuelve, busco una estructura y la nombra. Ya hablamos con ella del 5º lugar para poder nombrarla en otro lugar. Ok, se tiene que hacer todo el correctivo. Yo el día viernes le vuelvo a llamar y necesito que esa profesora ya esté nombrada. Muchísimas gracias. Excelente, mucho gusto. Bye. Bien, señor de la Ceiba, brevemente, comentarios. Quiero agradecer y felicitar. Esto es lo que se necesita por parte de los funcionarios del Poder Ciudadano o del que actúan en representación de la presidenta. Resolver los casos concretos. Le agradezco profundamente, señor ministro. Le pido que esté pendiente de la resolución que el director departamental emita. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Juan Ramón López, La Ceiba. Una Para pausa y servirles. continuamos. ¿Han reparado escuelas o no han hecho nada en esta administración? Al volver. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bueno, están destruidas las escuelas en el país. Usted me dijo que podemos presentar todos los días escuelas destruidas. 11 escuelas diferentes, todos los días, hasta que la presidenta entre el cargo. 11 escuelas diferentes. 11 escuelas destruidas. diferentes de lunes a viernes. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han reparado algo? Reparamos 3 escuelas por día en promedio el año pasado y este año aspiramos a reparar el doble. Ahora, eso también pasa mucho por el tema de los recursos. Y estamos trabajando una estrategia para, si eso que estamos trabajando nos da resultados, al cierre de nuestro gobierno vamos a haber reparado más de 8,000 escuelas. ¿Cómo está eso, ingeniero Mario Rodríguez? ¿Usted maneja eso? Sí, muy buenos días. Desde la Dirección de Construcciones Escolares estamos trabajando fuertemente con la estrategia de los aliados por la educación, de todo lo que es el gobierno local, cooperantes, países extranjeros y todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para poder trabajar. Y ponemos a disposición de ellos una normativa de diseño y construcción para estandarizar lo que es la reparación, sin que se llegue al centro educativo cumpliendo los estándares que nosotros estamos definiendo desde la Secretaría de Educación. ¿Qué anda ahí para que vayamos avanzando? Tenemos en línea el sistema del Plan Maestro, es un sistema completamente público. En años anteriores estos datos... La rotulación de abajo, por favor, los teléfonos, quítenlos. Explíqueme. Sí, este sistema... No, pero y responda, ¿para qué lo pone ahí? Póngame lo que... Esta es la dirección en línea, es completamente público, Plan Maestro en minúscula y pegado, .se.gov.hn. Es un sistema que no requiere usuario ni contraseña, está a disposición de toda la ciudadanía y pueden ver en tiempo real la situación de cada centro educativo a nivel nacional, en sus condiciones de infraestructura, cada uno de sus indicadores.
El tema de inversión, pueden ver en cada uno de ellos una sección de proyectos. Todos los proyectos que se están desarrollando los estamos subiendo en línea para que sean públicos. Pueden hacer búsqueda, estatus. En el ejemplo que estoy haciendo en pantalla tenemos en ejecución o finalizado y le da clic al botón buscar y en tiempo real y en segundos ustedes pueden ver todos los proyectos que se están desarrollando a nivel nacional. Fotos. Sí, eso nos puede permitir, Raúl. Por ejemplo, nos dicen, bueno, ¿y a dónde están los centros educativos? Algunos colegas, periodistas, se pueden meter perfectamente a la herramienta que hemos trabajado en la Secretaría de Educación y poder ir viendo el avance de los proyectos, desde que se tiran las licitaciones hasta que se culmina la obra. Mencióneme el nombre de esa escuela que está ahí. Ese es el centro educativo que estamos viendo ahorita. Tiene su fecha inicial, su fecha final. ¿A dónde queda ese centro educativo? ¿En qué departamento está? ¿En Atlántida? En Atlántida, sí. Aquí está el Juana Reyes de Maresma, en la Ceiba Atlántida. Ese de Maresma está justo antes de llegar al desvío al Curla, por el Búfalo. Es una escuela que estaba completamente destruida y... Ajá, ¿y la foto de eso, Ilish? ¿Dónde está? Ahí mismo en el sistema. Ahí mismo en el sistema, como lo estábamos viendo. Hay 10 fotografías en tiempo real, con información de datos de inversión y ubicación. Hasta hoy, ¿cuántas escuelas en todo el país han reconstruido, han reparado, han hecho? Desde el año pasado tenemos 1.002 reparadas y construidas. Terminadas. Y ¿Lugares dónde? Todo está en línea, lo pueden visualizar, pero es completamente dígame, público. porque la gente escuche y vea. A mí aquí dígame, todos estamos en lo mismo. Si los traigo aquí, dígame dónde, lugar, muéstrenme fotos. Mire, están diseminadas en los 18 departamentos del país. ¿Cuál es una de las cosas positivas de la herramienta? La herramienta, mire, antes las reparaciones se hacían casi que a solicitud de los diputados o de quien tenía pool político. Con la herramienta lo que nosotros estamos sacando es un índice de precariedad. Es decir, identificando las escuelas más dañadas para ir atendiendo primero las escuelas más dañadas. Y asimismo con el tema de la matrícula gratis, donde se hacen con esos mismos recursos, se puede dar mantenimiento también a los centros educativos para que no caigan en el deterioro extremo. Fíjate que usted le entiende más al trámite. Poneme lo que me mandó el ministro Esponda, que me mandó unos videos que ahí dice Valle de Amarateca. Explíqueme el Valle de Amarateca, el primero que te mandé. Ahí te mandé Valle Amarateca, Escuela José Trinidad, Mobiliario de Educación, Prueba Mosquita de Gracias a Dios. Mire, ese es el Novioa, por ejemplo. Estamos en el operativo más grande de la historia del país de entrega de pupitres. Este año vamos a entregar... Pero eso hasta hoy lo veo yo. Eso en los medios no ha aparecido. Bueno, ahora ya está saliendo en Canal 11. Pero... No, por eso le digo, pues falta de comunicación. Claro, estamos entregando miles de pupitres en todo el país. Tenemos un déficit de alrededor de 500,000 de pupitres. Eso es lo que heredamos. Y hoy los equipos de construcciones escolares de la Secretaría de Educación estamos entregando el mobiliario. Ahora, aquí también hay un cambio en la forma en la que se está haciendo la entrega de los pupitres. Y ahora aquí en Copam firmamos la nueva ficha técnica. Los pupitres van a ser estructura metálica y la sentadera. Esos son los últimos pupitres de madera que vamos a entregar. Y la sentadera y el respaldo van a ser plásticos para que tengan una durabilidad de unos 15 años. Los pupitres antes eran prácticamente equipo de desecho. Usted los entregaba y nadie era responsable de los pupitres. Hoy los pupitres están siendo inventariados y van a ser cargados al centro educativo. Y por ende las autoridades educativas de cada centro educativo, más las madres y padres de familia, esos son los pupitres de preescolar. Y si usted se puede fijar, la nueva paleta de colores de la... Ministro, pero ¿y por qué no han anunciado eso ni nada? Bueno, recuerde que el tema de la Secretaría de Educación hoy no hay pero aquí, recursos para pautas. Aquí es para que la gente sepa, pues, pero claro, hay que comunicar eso, si no la gente ni cuenta de edad de que están haciendo algo. Entonces, por ejemplo, y estoy de acuerdo con usted, si usted mira hoy una escuela pintada en tonos de verde, es un preescolar. Si mira un edificio escolar pintado en tonos de anaranjado, es una escuela. El ministro de Comunicación, Ibis Alvarado, Ibis, hay que mostrarle a la gente eso. Sí, y la otra cosa que yo quiero agradecer muchísimo a las Fuerzas Armadas de Honduras. Antes lo que mirábamos era represión
Y este operativo gigantesco de pupitres que estamos haciendo a nivel nacional es gracias también a la capacidad logística y al apoyo del ministro de Eunice, Defensa. que no pierde el tiempo, dice, Lick, en la Mérida de Flores hacen falta pupitres, los alumnos andan peleando en las aulas porque no hayan para que se sienten. Bueno, me envía pupitres a la escuela Mérida de Flores. Así es. Fíjate que hace un rato me estaba felicitando porque habían libros, Pero ahora me dice no, que le hace falta pupitres. No, pues está bien que haga eso. Sí, claro. Hay que aprovechar. Pero me lo manda esta semana. Se están distribuyendo más de 30.000 pupitres en este momento para educación básica y educación Criticar media. por Lancho, me dicen. Masías de prebásica, esas son de prebásica. Esas son de escuela y de media. Y las que estábamos viendo en color rojo y tonos de amarillo son las de prebásica. Las de los kinder, pues. No, pero qué bueno. Es que, mira, aquí de gratis le estamos publicando eso. ¿Y esto? En la Mosquita. Esa escuela estaba completamente destruida y fue donde lanzamos el año escolar, 2023. Y lo más importante ahí es que ahí en Aguas estamos construyendo la primera escuela agrícola sostenible del país, que es parte de la red agro y que nos va a permitir precisamente mejorar el tema de la alimentación escolar. Y yo también quiero agradecer muchísimo a los cooperantes que nos han colaborado a reconstruir escuelas, pero también a los que nos están ayudando con el tema de la alimentación escolar. Aquí una señora me escribe, oiga, el caso de Intibucay de La Paz. La alimentación escolar no la entrega Esponda ni Educación en La Paz en Intibucay, la entrega la organización Catholic Relief Service, SRS. Ellos entregan ración fresca y seca y el resto de la alimentación seca para este año lo entrega el programa de alimentación escolar de Proasol Cedesol. No es la Secretaría de Educación, ellos solo colaboran con la matrícula SACE y con la entrega de los alimentos. La alimentación escolar se entrega en el resto de los departamentos del país, son 16 en total, a excepción de La Paz y Intibucay, que nos colabora SRS, pero CRS, pero ahí el gobierno apoya con el aceite. Bueno, es un convenio entre CRS y Secretaría de Educación. Miren, a nosotros en realidad no nos interesa quién se lleva los créditos, lo puede hacer cualquiera. A mí lo que me interesa en realidad es que los niños coman. Que si don Raúl va a donar todo su salario para darle de comer a los niños de una escuela, lo felicito, hombre. Si aquí lo que ocupamos es que más gente se sume, no importa quién lo lleve, está bien. Es más, y nosotros hemos insistido en eso. Esta tarea es de todos. Mire, y yo le agradezco mucho al ministro de Cedesol, lo dijimos anteriormente, que están haciendo enormes esfuerzos por eso, y a CRS y a todas las organizaciones que nos quieran ayudar con alimentación escolar. Y ojo, no es Daniel Esponda el que lleva esas cosas, hombre, sí. Aquí la voluntad política y las instrucciones que le ha dado es la presidenta. Además de eso, es que es nuestra responsabilidad como funcionarios, porque todo eso se hace gracias a los impuestos. No es una dádiva de Esponda hoy que es ministro. Eso es una responsabilidad del Estado de Honduras que se había despojado. Mire qué bueno que hoy lo que se discute es quién lo va a llevar, hombre. Y que el sistema educativo esté de moda, a mí me alegra mucho. Mire que en esa escuela que fuimos a dejar, ahí aparecieron unos diputados entregando pupitres también. Eso no importa quién lo lleve, lo importante es que los niños hoy tengan pupitres, que tengan libros, que llegue la alimentación escolar. Yo por eso insisto, hay que hacer aquí un gran pacto por la educación del país. Don Guillermo Castro, Progreso. Buenos días, don Guillermo. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Raúl y los ahí presentes? Mire, quería hacer un comentario sobre la señora que habló de aquí de Puerto Cortés, refiriéndose a lo que es la matrícula. Quiero decirle que soy un padre de familia, tengo un Chévez aquí en el Progreso Llorero, un hijo, está en octavo, y el día que fuimos a la clase todo el mundo llevaba para pagar la matrícula. La sorpresa de todo fue cuando dijo no tienen que pagar matrícula. Hasta la fecha, ahorita no hemos pagado nada porque dicen que no van a cobrar la matrícula. Entonces, tengo otro hijo también que está en quinto grado en la Mangaldí, aquí por la Melgar, Roberto Mangaldí se llama la escuela, y tampoco han cobrado matrícula. Una. La otra es que sí hay merienda. Entonces, yo puedo entender que no todo al 100% va a estar en todas las escuelas, ¿verdad? Pero a veces sabemos personas que no investigamos y damos tiempo y que queremos criticar siempre lo bueno que se está haciendo. Yo felicito al ministro Esponda, ¿verdad? Que a pesar de tanta crítica, pues se han mantenido y con resultados. Que eso es lo más importante que habla. Yo como padre de familia estoy muy contento porque unos podemos pagar matrícula, hay otros que no.
podemos pagar matrículas de 150 a 180 lempiras, en los años anteriores. Entonces, eso es muy importante y creo que es también interesante felicitar y darnos cuenta de que sí, en este gobierno se están haciendo cosas buenas en pro de la educación escolar, en pro de la educación también, no solo de las escuelas, también de los colegios, ¿verdad? Gracias, como padre de familia, estoy muy contento con estos avances. Bien, gracias, don Guillermo Castro. ¿Dónde se está haciendo? ¿Qué se va a hacer este año? Sí, tenemos a nivel nacional toda la intervención y ponemos a disposición del público y de los cooperantes más de 2.500 planos ya diseñados de centros educativos con todos sus ambientes, aulas, todas sus áreas. ¿Todos los departamentos del país? De todos los departamentos a nivel nacional. Y es información pública, pueden colaborar, tenemos colaboración técnica también, acompañamiento técnico, para no estar contratando ingenieros. Ningún cooperante, ninguna institución, ninguna alcaldía debería estar contratando arquitectos, ingenieros para estar diseñando centros educativos, porque nosotros ya los tenemos. Tenemos más de 2.500 planos ya elaborados y los ponemos a disposición de la ciudadanía. ¿Saben los alcaldes eso? Sí. Sí. ¿Lamón? Yo estuve en la Asamblea de Lamón el año pasado y este año también voy a estar. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir la herramienta del CIPLE? Por ejemplo, antes Secretaría de Educación gastaba, y los cooperantes, toneladas de billetes en mandar equipos técnicos a terreno para hacer levantamientos y darse cuenta que la escuela estaba destruida, cosa que ya sabemos. El sistema, como es interactivo, lo puede alimentar el director del centro, el secretario del centro, la asociación de madres y de padres de familia, los mismos estudiantes, si tienen acceso a internet. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso, Raúl? Que eso nos va a dar los índices de precariedad y poder hacer intervenciones en tiempo real y de manera más efectiva. Entonces, le doy un ejemplo de lo de la campaña. Están publicando fuerte unos niños sentados en bloque en una escuela en Puerto Lempira. Lo que nos dice la noticia es que la escuela está en construcción. Entonces, esos elementos en los cuales, de hecho, que ese es uno de los... ¿Tiene video usted que está en construcción? Precisamente han sido beneficiados de un fondo del banco alemán KfW. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué fue lo que sucedió? En la administración anterior comenzaron las obras y las dejaron abandonadas. Y lógico, eso como es un préstamo, eso necesita una readecuación. Nosotros estamos avanzando en todo el proceso y todas esas obras, sobre todo en la zona de Gracias a Dios, que gracias a Dios y el departamento de Olancho son los departamentos más abandonados en el tema de infraestructura. Es por eso que la presidenta ha dado instrucciones a todos los ministros a que pongamos nuestros ojos en el departamento de Gracias a Dios y en el departamento de Olancho. No por un tema de que la presidenta tenga un cariño solamente por el departamento de Olancho, sino que precisamente es donde tenemos la mayor cantidad de niños que aún no están en edad escolar, que antes de que termine nuestro gobierno van a ir a la escuela. Y si no hemos reparado las escuelas, y si no hemos construido escuelas, entonces esos niños no van a tener lugares adecuados. Y le doy un claro ejemplo del desastre, y creo yo que eso fue por una motivación política. En el departamento de Olancho tenemos más de 900 escuelas unidocentes, y muchas de esas escuelas son las que tienen el título de escuela, porque están siendo atendidos los estudiantes abajo de un árbol o en una galera. Entonces, el operativo de pupitres, por ejemplo, ese que vimos ahí en Juticalpa, está orientado para atender esa necesidad. Pero además de eso, hemos mandado equipos de construcciones escolares de manera permanente al departamento de Olancho, para que junto al CIPLI podamos hacer todas las intervenciones adecuadas para poder resolver ese tema. Y el próximo mes los vamos a invitar, desde ya los invitamos al lanzamiento de el Programa Nacional de Escuelas Agrupadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el problema de las escuelas unidocentes? Que en el país son muchas, son un poco más de 8.000 escuelas. Nadie manda y nadie supervisa al profesor unidocente, él es solito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Raúl? Vamos a agrupar en grupos de 3 a 5 escuelas, vamos a nombrar un director para ese grupo de escuelas y vamos a mandar profesores especialistas para que tengamos a un profesor de planta y un especialista de matemáticas. Ese profesor de matemáticas se va a mover en el grupo de escuelas, pero también va a haber un profesor de español que se va a mover a ese grupo de escuelas. También vamos a tener un profesor de naturales que se va a mover a ese grupo de escuelas, y los niños y las niñas nunca van a estar desatendidos. Ingeniero, finalmente dígame, ¿dónde están reconstruyendo, construyendo escuelas ahorita? Que usted se acuerda en este momento. Nombres. Nombres y lugares. Sí, ahorita se lo doy. Tenemos una ejecución de 32 millones de lempiras, ahorita en 13 centros educativos,
Tenemos el Dulce Nombre de Jesús en Catacama, Olancho, El Futuro en Santa Ana, Francisco Morazán, Lenín Burgos en Concepción de María, Choluteca, Oscar Domínguez, El Triunfo, Choluteca, Lorenzo Munguía, Marcovia, Choluteca, Germán Levi, Juticalpa, Olancho, Teodulo Vázquez, San Pedro Sula, Cortés, José Cecilio del Valle, Manto, Olancho, Escuela Lempira, Catacama, Olancho, La Independencia en Aguá, gracias a Dios, María Dilma Quesada, Olanchito Lloro, y el Melquisedec Galindo en Puerto Lempira, gracias a Dios, y el Instituto Gubernamental Japón en el Distrito Central Francisco Morazán. Más de 32 millones de lempiras en ejecución en este momento. ¿En La Paz? En La Paz también tenemos el CEP Jualindo de Casco Urbano de Yarula, que es de la zona alta, de esos centros educativos que han sido olvidados, ¿verdad?, por los gobiernos anteriores. Y también vamos a tener intervención de 12 centros educativos más segregados en todo el departamento. Bien, nos vamos, ministro. Hasta hoy es 13 de marzo del 2023. ¿Cómo siente su labor? Yo estoy muy satisfecho con lo que los equipos de la Secretaría de Educación, porque aquí lo debemos de decir, yo solamente soy el rostro visible, pero aquí hay un extraordinario equipo de trabajos, desde las personas que hacen la limpieza, sirven el café, hasta mis compañeros viceministros, los equipos que tenemos en las direcciones departamentales de educación. Yo creo que aquí lo más importante es que todo el país pueda hacer sinergia y nos acompañe en esto. Cuando hay ataques a la Secretaría de Educación, o en este caso a mí particularmente, en realidad quien afectan no es a mí. Si nosotros los funcionarios somos transeúntes, vamos y venimos, los profesores somos permanentes, allá regresamos y voy a regresar a mis salones de clase. Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho, hace falta muchísimo por hacer, pero vamos con un muy buen ritmo. El tema de construcciones escolares y las reparaciones que hemos estado haciendo es un hito histórico. El lanzamiento de la aplicación de la Secretaría de Educación también nos va a permitir saber en tiempo real cuántos niños fueron a la escuela, cuántos tomaron merienda, cuántos están en riesgo de abandono y poderlos traer, que eso lo vamos a tener completamente fortalecido el próximo año. Y por otro lado, quiero decirle a mis compañeros del gremio en el tema INPREMA, hemos enviado a socializar la ley. Eso lo han decidido los directores especialistas. Ahora, pero el magisterio debe tener una garantía. Eso, antes de, porque ahí lo están esperando los periodistas. El INPREMA, usted, ¿qué es lo que quiere el ministro? Usted unos están diciendo que usted los quería afectar, pero usted mismo estaría afectando, ¿no? Claro, mira, es una cosa ridícula. ¿Con quién nos vamos a vender hoy si somos el gobierno? Pero por otro lado, es que hubiese sido muy fácil para nosotros y muy cómodo mandarle a la presidenta la propuesta de nueva ley del INPREMA sin decirle a los profesores. Y nosotros lo que hemos hecho, lo que ha decidido los especialistas es irle a consultar al magisterio en asamblea. A mí me parece que esa es una decisión loable, correcta, que los profesores sepan qué es lo que se está planteando y que todos los que cotizamos, porque yo me voy a jubilar del INPREMA, pues. Yo hoy de ministro no cotizo al INJUPEN, sigo cotizando al INPREMA. Y nosotros lo que le podemos decir al gremio magisterial, a mis compañeros, a mis hermanos, y a toda la gente, bueno, mi mamá es beneficiaria del instituto, si es jubilada, pues. No vamos a ir a aprobar una ley o mandar al Congreso una ley que el magisterio no esté de acuerdo. Ahora, yo también le quiero hacer un llamado a la sensatez al magisterio. Mire, cuando yo era dirigente estudiantil y antes, y cuando ya era dirigente magisterial de la seccional del Distrito Central del COPRUM, antes de que los nacionalistas nos robaran la ley del INPREMA, nosotros ya veníamos peleando por una reforma a la ley del 80. Yo los invito a que analicen la ley del 80. La ley del 80 necesitaba reforma ya y nosotros todos éramos conscientes de eso. Busquen los videos de la dirigencia magisterial de ese tiempo, donde los mismos, busquen las resoluciones de los congresos de nuestras organizaciones magisteriales, pedían una reforma a la ley del 80. Hay que construir una ley del INPREMA primero que garantice la vida del instituto en el tiempo, para que eso garantice que todos nos podamos jubilar y que gocemos de los servicios y beneficios. Y por otro lado, mejorar las condiciones de la jubilación. Eso es lo que dice la ley, jubilación, no pensión, pero además de eso, que nos podamos retirar a una edad adecuada y con un monto de esa jubilación que también nos permita vivir una vejez con dignidad. No vamos a ir a aprobar una ley del INPREMA que no haya sido discutida y que la mayoría del magisterio esté de acuerdo. Bien, gracias, ingeniero Mario Rodríguez. Mucho gusto, gracias. Gracias también a la profesora Fanencia Andino. ¿Qué le dice a la gente de La Paz? Que empecemos a mirar a Honduras con otros ojos, con los ojos del corazón, a los docentes. Enfócala a ella.
A los docentes felicitarlos a todos aquellos que han comenzado el año con compromiso, ¿verdad?, por la educación y la refundación de este país en materia educativa. A los padres de familia motivarlos y recordarles que somos un trinomio, docente, alumno y padre de familia, por lo tanto debemos de trabajar en conjunto. A los funcionarios, ¿verdad?, que son los alcaldes, que nos sigan apoyando en el sistema educativo, ya que sin ellos, ¿verdad?, este proceso pues no va a salir adelante como nosotros quisiéramos. También a todos los actores que forman parte de ello, a los que son los cooperantes, darle las gracias por siempre cooperar con el Departamento de La Paz y a la población en general. Gracias, Valencia Andino, que es la directora departamental de La Paz. ¿Esas fotos de qué son? De una escuela, de un kinder que estaba destruido, completamente destruido. No tenía ni techo, nada, en la comunidad de Chachaguate, en Cayos Cochinos, que en la próxima semana lo vamos a estar inaugurando para que después de casi 15 años que ese centro educativo estaba cerrado, vuelva a funcionar. Estos muchachos cuando fueron allá vieron, que por cierto nos pusimos de acuerdo, nos encontramos ahí de pura casualidad. Ese centro educativo es el que publicó Luisito Comunica, un youtuber mexicano, en el año 2019. Ningún gobierno le había puesto mano, ese kinder lo había hecho el presidente Zelaya. Y hoy está completamente nuevo, como puede ver usted. Esas son las intervenciones que hace Construcciones Escolares. Más las fotos. Techos. Está bien, sí, porque el reporte, ese es el reporte del ingeniero a cargo de la obra. Por eso que las fotos no son de calidad. Pero los vamos a invitar cuando inauguremos. Dígale, ingeniero, todavía mejores fotos. Entonces, usted puede ver ahí, completamente de madera, el techo no es de zinc, es shingle porque... No, lo felicito, ministro, y qué bueno. Aislamiento térmico, cielo falso de PVC. Esos niños van a estar en una escuela muy linda ahora. Nos vamos, ministro de Muchísimas gracias. Responda su mensaje a la población. No, en primer lugar, agradecerle a usted, Raúl. Definitivamente que la Secretaría de Educación está haciendo cosas extraordinarias y necesita más espacios para esto, para comunicar. Decirle al pueblo hondureño que gracias a que la presidenta ha colocado en prioridad principal el derecho a la educación, la Secretaría de Educación avanza con buen suceso. La refundación de la educación ya comenzó, la presidenta sí cumple. Vamos a seguir profundizando la mejora de la calidad de la educación, la reparación de los centros educativos, y necesitamos del concurso de todos. Y un claro ejemplo de ello es que estamos trabajando con todas las corporaciones municipales sin importar al partido político que pertenece. Y en ese sentido yo le quiero hacer un llamado a la población, a nuestros compañeros docentes. Pongamos como prioridad número uno a los niños y a las niñas. Que esas diferencias que tenemos internas en nuestras organizaciones magisteriales y los conflictos políticos entre los diferentes partidos no conviertan en campo de batalla nuestras escuelas. Hagámoslo por nuestros niños, avancemos. El país necesita la refundación de la educación y cuenten con nosotros para eso. Gracias, el ministro de Educación, y también la profesora directora del Departamento de La Paz, Valencia Andino, y el ingeniero Mario Rodríguez, que se encargan de la construcción y reparación de escuelas, centros educativos del país. Que tengan una buena semana y pues ojalá que mejore la educación en el país. Buenos días.